prácticas permanecen mucho tiempo, ¿eh? Entonces permanecen de tal forma que hasta 300 años después no aparece una cultura o una innovadora. Y hablamos un poco de Prisciliano. Aquí hablo de la herejía de Prisciliano. Herejía porque fue, es mentira, porque él no fue declarado hereje en principio. Él murió por brujo, no por hereje, ¿eh? Pero en principio se considera una herejía, lo que pasa es que luego no se pudo probar. Entonces Prisciliano es una persona que en principio no es un clérigo, en principio es una persona que nace en una gran familia en la que, pues no digo nobleza porque la nobleza en aquel tiempo no existiría, pero que sí que era una familia pues influyente o de lo que fuera en aquella zona. Y entonces él va cogiendo todas las teorías del cristianismo, pero así como los romanos pues aceptan claramente las diversas culturas y religiones, ellos la romanizan, y si un dios se llama A, ellos le ponen B, pero el culto sigue siendo el mismo. Mientras no vaya contra los principios del imperio, las religiones no tienen ningún problema. Entonces ellos las asumen como suyas, le ponen al dios A, le ponen el nombre de romano, y siguen haciendo los mismos ritos y las mismas cuestiones. Los romanos no ponen ese problema. ¿Qué pasa con la iglesia cristiana? Hablemos de católica porque vamos a hablar de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana, todo lo contrario, superpone sus ideas tratando de ocultar todo aquello que va en contra de las creencias que tienen. Entonces, lo que hacen es, pues, si hay aquí esto, aquí pongo una virgen, si hay esto, aquí pongo una iglesia, pero es que aquí pongo una ermita, voy cubriendo las inquietudes espirituales de los habitantes de esa zona con una advocación religiosa de acuerdo a mis creencias, a las creencias cristianas. Entonces utilizan toda la cultura religiosa, la cristianizan, pero no permiten que se vuelva a esa cultura anterior, sino que se siga la misma con el rito cristiano. ¿Qué pasa con Prisciliano? Prisciliano pues hace todo lo contrario. Sí asume el cristianismo, pero da validez a todas las culturas que había en ese momento. Entonces el culto a la tierra, el culto a las creencias populares, etcétera. Es decir, es más, si en el concilio de Nicea se había más o menos hecho la jerarquía de lo que podía ser la iglesia, él no sigue esa jerarquía. Él trabaja con comunidades pequeñas en las que las mujeres tienen una gran importancia. No hay una discriminación de la mujer en esa zona. No llegan a tener, por así decirlo, la cabeza visible o de dirigir una comunidad, pero sí con una importancia y un poco pues con muchas comunidades de base en las que tienen lo que dice opina el pueblo, tiene una gran importancia frente a lo que dice el obispo. O sea, no es una cultura dirigida de arriba abajo por el obispo, sino que asume las propias usos y costumbres, cosa que obviamente la iglesia cristiana no pasa por ahí. Entonces le llaman a capítulo, va con otros obispos priscilianistas totalmente y diretes, total que al final en Treveris no le declaran hereje, sino como utilizaba hierbas, como utilizaba, vamos a hablar de las pociones mágicas, entre comillas, es decir, toda la cultura que existía tradicional en todos los sitios, pues le declaran brujo, y le declaran brujo el poder civil, no el poder eclesiástico, con lo cual la herejía ariana, es que luego habla de la herejía ariana, ya me iba adelantando, la herejía prisciliana como tal, pues bueno, ahí está. Después hay un concilio en el que se jura después, donde está, en Toledo, en el que ya los seguidores de Prisciliano teóricamente, pues bueno, renuncian a no teóricamente porque persiste, o sea, la cultura popular no se puede matar así como así. Las jerarquías asumen no el cristianismo, juran del cristianismo, por así decirlo, y parece ser que llega la paz a la creencia religiosa. ¿Qué pasa? Que en Treveris, cuando llega, le cortan la cabeza, y ahí sí que está probado que los discípulos piden coger el cuerpo y llevarlo a su Galicia natal. Entonces se supone que vienen por los caminos y le entierran en Galicia en un punto desconocido. Ya tenemos dos enterramientos. Hemos visto que llegaba con una barca de piedra y no sé qué a un sitio de Galicia, y el que los priscilianistas hacen a otros. De este sí que hay documentación histórica, del otro es una leyenda.
Y además una leyenda muy posterior a esta época que estamos hablando. Esto se veis una idea de la España, cómo estaban las provincias romanas. La provincia tarraconensis era la más amplia y era, por así decirlo, el territorio priscilianista. Si os dais cuenta, es prácticamente más de media España. De hecho, Prisciliano le hacen obispo de Ávila. Hay varios obispos más. Es decir, aunque él viene de Galicia, él figura como obispo de Ávila, que más o menos debe estar por ahí. O sea, que daros cuenta de lo que puede ser la... Así os pongo un poco para que os hagáis idea. ¿Qué pasa? Pues que, bueno, empiezan los romanos, el imperio romano cae, y de los pueblos del centro de Europa llegan los visigodos. Los visigodos traen una doctrina, que es la doctrina del arrianismo. Arriano, bueno, luego ahora sale después, no me voy a adelantar. Primero que veáis que hay los reinos de los visigodos, hay una zona que es lo que es Asturias, Cantabria, el País Vasco, que está unida y va a permanecer, ya veremos, como una constante, siempre unida a lo que es Europa ahora, o sección más allá de los Pirineos. Nos encontramos por un lado los suevos, los visigodos, y estos van a ser los alanos, que también son visigodos. Estos son los que pactan con los moros y se encuentran lo que se monta. Pero bueno. Entonces, los suevos es un pueblo que es un pueblo muy poco evangelizado. Ellos tienen sus dioses y sus ritos y pasan olímpicamente de lo que les puedan explicar unos y otros. Son los que se ponen aquí en la zona de lo que es Galicia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no intentan matar las culturas tradicionales. Ellos van a su aire y no se meten con nadie. Los visigodos, podemos llamar como visigodos, cuya capital va a ser Toledo, son los que sí que traen todas las teorías y toda la herejía arriana. Entonces, en este caso, Arrio, os dais cuenta, los años coinciden. O sea, la herejía de Arrio centroeuropea coincide con la herejía de Prisciliano. Fundamentalmente lo que hacen los arrianos es negar la parte divina de Cristo. Si niegas la parte divina de Cristo, automáticamente todo lo que emana de él no es divino. Será muy importante, pero es humano. Por lo tanto, los santos, etcétera, etcétera, no entran en la cultura arriana. En la cultura arriana es muy paternalista, de Dios Padre, Dios Creador, y crea a Jesucristo, pero Jesucristo no es del principio como él. O sea, la Trinidad no existe. Padre, Hijo y Espíritu Santo no existe. Es una creación de Dios, es criatura divina, pero eso es el fundamento de la teoría arriana. La teoría arriana es una teoría que intenta y que sí que hace captación de